Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a King Kong. Espero que te guste. Mide 29 centímetros de alto. Vean el detalle de la cara. Espero que te guste. Le puse otro tipo de estambre por si lo quieres más grande, si tienes que buscar otro tipo de estambre. Vean los pies. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que recibas las notificaciones de cuando yo suba un nuevo tutorial. Vean. Espero que te guste. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, en esta ocasión vamos a tejer ay, yo iba a decir Godzilla, pero no es Godzilla, es King Kong. Es que ya hice a Godzilla, pero pues ahora vamos a hacer a King Kong. Lo voy a tejer con estambre cadeneta. En un tono negro va a ser el cuerpo. Y si tienes gris, yo tengo este tono como verde, pero para hacer contraste. Pero yo te recomiendo que sea el tono gris. ¿Se acuerdan el tono de Totoro? De este tono. Pero ya ven que apenas me alcanza para Totoro. Entonces, de ese tono gris les conviene hacer a King Kong las manos y los pies de King Kong, y va a llevar una parte del pecho que espero me alcance esto, porque la verdad ya es todo lo que tengo. Me van a decir, pero ¿por qué no compras? La verdad, no están viendo mucho mis videos y se bajó muchísimo lo que gano, y la verdad pues ahorita yo soy la que mantiene mi casa. Y entonces realmente pues sí necesito de tu ayuda. Ya no he podido comprar material. No he vendido amigurumis ahorita, pero espero que todo mejore. Tengo fe. Y entonces, pero este es en tono gris. Si tienes el tono gris es mucho mejor. Este estambre negro lo vamos a ocupar mucho. Yo creo que si te llevas más de 100 gramos de estambre negro, y que sean unos 50 gramos del otro, pero voy a ver si este me alcanza, si no voy a ver qué hago. Y vamos a necesitar estos dos tonos nada más para la trompa y todo lo demás. Voy a necesitar dos ojos. Yo le voy a poner de estos que son como, miren, como honguito. Y de estos necesito de 1 centímetro de diámetro. Necesitamos los dos en color negro. Vamos a ocupar un gancho del 4.0 milímetros y relleno. Yo voy a ocupar palitos de banderilla para el sostén de las piernas, para que se pueda parar bien. Si es para un niño, yo no te recomiendo que le pongas estos. Estos sí es, depende de a quién se lo vas a hacer. O si no, usa barras de silicón duro. ¿Qué más vamos a necesitar? Creo que ya. Espero que quede bien. Ah, vamos a necesitar, ya se me estaba olvidando, fieltro blanco. ¿Para qué? Para los dientes, para los colmillos. Entonces necesitamos el fieltro blanco y vamos a empezar haciendo los brazos. Ok, vamos a necesitar una nariz, pero estoy pensando de estas como de perro, porque el gorila tiene eso. No sé si usar la de 1 centímetro o la de 1.8 centímetros de largo.
casi estoy segura que va a ser la pequeña de 1 centímetro, pero vamos a ver cuál de las dos ocupamos. Ok, miren, vamos a hacer la manita de King Kong. Entonces, vamos a hacer esto. Miren, me encantó el tono porque sí quedó bien. Quedó como lo vi en la foto, que no es gris, pero es como un verde raro. Pero pues si tú tienes gris, yo creo que también se va a ver bonito. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la manita primero. Para eso vamos a tejer 4 dedos, 3 sueltos y el último no lo rematamos porque vamos a unir con el último dedo. Para hacer los dedos vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo y en la vuelta 2 y 3 vamos a hacer punto por punto. Todas las vueltas las subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. 3 y 4. Y esto lo empujo hacia arriba y cerramos la vuelta con el punto deslizado. Tejo la última vuelta, que es la 3, punto por punto. Vamos a rematar 3 después de la vuelta 3 y el último dedo, que es el cuarto, no rematamos. Entonces lo tejemos y regreso. Bien, aquí rematan 3 dedos y el último no. Les doy chance a que los tejan y regresamos. Ok, para unir los dedos vamos a hacer esto. En la vuelta 4 tejo una cadena y tejo 2 puntos bajos del primer dedo. Tomo un segundo dedo y tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Tomo otro dedo y tejo 4 puntos bajos. Eso. 1, 2, 3, 4. Y me voy al dedo del medio y tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Y me voy al último dedo y son 2 puntos bajos. Cierro la vuelta con un punto deslizado y me va a dar un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 5 y 6 subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y tomo el último dedo que queda y tejo 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4 y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 8 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 16 puntos bajos, los tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. A ver, 1, 2 y la disminución. Lo rellenamos y regresamos. Antes que se me olvide, antes de cerrar la vuelta, vamos a cambiar el color. Voy a hacer esto. Corto. Espérenme, que si no se enreda. Y cambiamos a color negro. Doblo la punta del color negro y cierro la vuelta con el color negro. Hago un amarre. Ay, espérenme. Ahí está. Hago el amarre. Así. Y rellenamos y regresamos. Ok. En la vuelta 10 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Y vamos a tejerlas en color negro. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Así. Ahí está. Lo tejemos y regresamos. Y vamos a rematar cuando terminemos la vuelta 24. Ok, miren, ya las terminé. Y entonces, dejen algo de comer y ahorita regreso, lavo mis trastes y regresamos un poquito para seguir haciendo las patitas porque va a ir así, ¿ok? Entonces, va agarrando forma, pero ahorita ya terminamos las manos. Si tú lo quieres más ponchis, o sea, más fuerte, aquí tienes que hacer en la vuelta 10 aumentos, pero es una idea para que tú puedas hacer cambios. Yo lo voy a dejar así y entonces va a quedar así el King Kong. Y ando necia con Godzilla, pues como se pelean. Entonces, siempre digo Godzilla, pero no, se pelea con Godzilla, pero no es, es King Kong, ¿ok? Ok, miren, vamos a hacer el pie de King Kong. Y iba otra vez a decir Godzilla. Vamos a hacer 4 deditos y lo vamos a coser aparte. Entonces vamos a tejer 3 dedos rematados y en el último vamos a unir y por eso no se remata. Para tejer los dedos vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y la vuelta 2
y 3 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta y cada vuelta la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, una vez tejidas las 3 vueltas van a rematar, pero la último dedo no lo rematen. Me van a decir, bueno, lo puedes hacer después. Sí, o sea, lo puedes hacer después, pero de una vez que ya estás tejiéndolos, pues los vas a tejer. Entonces, tejes 3, rematas y el cuarto es para unir los demás. Ok, ya que tengo los 4 deditos, vamos a hacer en la vuelta 4, voy a unir los 3 dedos. Hago una cadena, 3 puntos bajos, agarro el otro dedo y tejo 3 puntos bajos, 2, 3, agarro el otro dedo y tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Espérenme. Y me paso al otro dedo, al de en medio, y tejo 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y en el último dedo tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. Y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 5 subo con una cadena. De la vuelta 5 a la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la vuelta 12. Punto por punto. En cada vuelta le empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 12. Y en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, una disminución. Lo tejo. Y ya rellené. ¿Sale? No rellenen tanto para que agarre una forma más o menos gordita, pero no tan gordita. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 hacemos una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, lo tejo, rematamos dejando estambre para cerrar el circulito que se hace y regreso. Ok, así. Yo ya había rellenado y como quiero que no quede tan gordita la patita, nada más queda poquito por rellenar y ya. Ok, miren, en la vuelta 2, 4, 6, 7, entre la 7 y la 8, con este hilo de coser voy a pegar, rellené el último dedito y lo voy a pegar 2, 4, 6, 7. Ok, así. Lo coso y regreso. Pellizquito abajo y agarro la cadena. Y lo pongo de un lado.
¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedaron los dos piececitos y ahora vamos a hacer las piernas. Hacemos a un lado los pies, esos después los pegamos y la primera pierna va rematada, la segunda no. Lo voy a hacer en color negro y vamos a tejer 15 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cerramos en forma circular con un punto deslizado. Subimos con una cadena y tejo 15 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Ay, espérame. Es que quiero esconder esto para que no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Volteamos y de la vuelta 2 a la 20, no, de la 2 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. La primer pierna sí la rematamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí. La primera pierna rematamos, la segunda no la rematen. ¿Ok? Entonces, tejemos las dos piernas y regresamos. De la vuelta 1 a la 12, punto por punto. 15 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, miren, ya tengo las dos. En la primera rematé, la segunda no. Entonces, vamos a tejer el cuerpo y seguimos con el color negro. Vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, 3 cadenas. Tomo la segunda pierna y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 2, 3. Y tejo 14 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro con un punto deslizado. Rellené las piernitas, ¿eh? Ok, en la vuelta 14 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas flotantes. Luego tejo 15 puntos bajos, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 3 puntos bajos de la parte del medio. 1, 2, 3. Y tejo 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 36 puntos bajos. De la vuelta 16 a la 23 vamos a tejer punto por punto. Lo marco, subo con una cadena y tejemos punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. 36 puntos bajos en cada vuelta, perdónenme. ¿Ok? Lo tejemos, cada vuelta subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Ok, llegué a la vuelta 23. En la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. 2, 5 y el aumento. Lo tejo y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 25 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 31 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y el aumento. Lo tejo y al terminar cerramos con un punto deslizado. Lo tejo y regresamos. Ok, en la vuelta 32. Aquí vamos a poner los brazos. ¿Ok? Y entonces comenzamos. Tejemos una cadena y tejo 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos a poner el brazo con el dedo gordito hacia el frente y atravesamos. Espérenme. No rellené muy bien las 3 últimas vueltas para que quede pegado al cuerpo el brazo. Lo atravieso y lo uno.
con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. El dedo gordito tiene que ir hacia adelante. Tienen que ir hacia el mismo lado. ¿Ok? Lo divido, lo parto a la mitad y lo uno por 6 puntos bajos. Va 1. Ay, espérenme. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vean. Así va. ¿Sale? Entonces, en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado la vuelta y regresamos. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. Ay, perdonen el ruido, es el ventilador, pero ya no lo apagué porque me estoy asando. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Acuérdense que cada vuelta la cerramos con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 35, dejen apago aquí. En la vuelta 35 hago una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vean, ya va
quedando el cuerpo. Ok, en la vuelta 37 a la 41 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? A ver si me sale la cabeza como la tengo pensada. Entonces, dejen marco de la vuelta 37 a la 41 punto por punto. Lo tejo, cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, llegué a la vuelta 41. Yo creo que le voy a agregar hasta la vuelta 44 y regreso. Punto por punto, de la 37 a la 44 vamos a tejer punto por punto, porque siento que la cabeza va a quedar muy pequeña, entonces necesito agregarle un poquito más y regreso. Ok, en la vuelta 45 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 46 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ahí espérenme. En la vuelta 47 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Lo tejo y ya va a quedar. Ya es la última vuelta y con eso hice la cabeza del King Kong. Ay, es que estoy necia con Godzilla. A ver. Ok. Entonces, lo tejo y regreso. Rematamos dejando estambre para cerrar el círculo que queda. Rellenamos bien, bien, bien y regreso. Ok, miren, ya quedó, cerré y traté de rellenar un poquito más las piernas, aunque creo que exageré porque se abre el punto. Entonces, estoy sacando un poquito de relleno. Ok. Para que no quede tan abierto el punto, porque sí me pasé. Ahí está. Bueno, más o menos. Y vamos a pegar los pies, pero los pies, el dedo va hacia afuera. Y los dedos, recuerden que van hacia adelante, donde está el dedo pulgar. Y entonces, vamos a hacer esto. Con estambre negro. Ay, vean, ahí está. Hago esto y lo pego lo más que se pueda a la orilla del talón y hago pellizquito en el pie y pellizquito en la pierna. ¿Ok? Así lo coso todo alrededor y regreso. Acuérdense que los dedos estos van hacia afuera. ¿Sale? Y coso los dos. Ok, miren, puse los ojos tentativamente en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre las 6 y las 7 más o menos. Y vean, esta
es la trompa de arriba y aquí en la orilla de la trompa va a ir la nariz, así. Y ustedes me van a decir, se ve raro. Sí, me falta la cara, por eso no he pegado los ojos, me falta la cara. Ven que en la cara lleva algo así como de este tono, pero primero voy a hacer la trompa. Y vamos a hacer dos partes iguales para que quede la parte de arriba y la de abajo así. Y vean. Ahorita se ve raro, pero va a quedar bien. Entonces, en el tono gris vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Ya es la última vuelta y vamos a rematar en corto. ¿Ok? Lo tejo y rematamos. Al terminar la vuelta hacemos un punto deslizado. Ok, miren. Así quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero tengo que hacer la carita. Para poder pegar con silicón líquido, lo doblamos a la mitad y hay que pegar aquí. Así. ¿Ok? Ah, yo sé que se enojan muchas. Bueno, no muchas. Hay gente que nomás viene a molestar. Y me llama que estoy loca, que estoy tomada, que porque me río, pero es que no inventen. Me da mucha risa ver cómo me va quedando. Y prometí ser lo que siempre soy. No dejarme llevar por las críticas de gente envidiosa que nada más entra a mi canal a molestar. Entonces, miren, aquí le voy a poner esos colmillitos, pero así como sobrepuestos. Entonces, vamos a hacer la carita. Va a ser algo muy sencillo. Ok, vamos a tejer 2, 4, 6 cadenas más una. Y vamos a hacer esto. A partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y luego tejo en una sola cadena 3 puntos bajos. 2, 3. Giro y en las cadenas flotantes que quedan tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y en la última hago un aumento. Y me quedan 14 puntos bajos. Vean. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento,
5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 2 aumentos, 1, 2, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. Esta tirita la vamos a cortar. Ahí está. Y un aumento. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Y vean, ya quedó. Vamos a rematar en corto. Y vamos a hacer esto. Esta tirita la voy a esconder para que no me estorbe al momento de pegar. Así. Yo siempre primero clavo la aguja y luego ya la ensarto para que no me cueste trabajo. No importa que lo deje aquí. Entonces, vamos a hacer esto. Miren, los ojitos quedan en la orilla. Así, en la orillita donde dimos la vuelta. Ahí. Así. Voy a pegar con silicón líquido y va a quedar así. Vean. Ay, es que hace un calorón. En serio calor. Y si ustedes ven, entra el sol a todo lo que da. Y vean, le pongo también en los ojos para que quede bien pegado. Ahí está. Y procurando que caigan los ojos donde estaban. Ahí está. Ok. Aquí vamos a hacer esto primero. Voy a poner resistol en la nariz. Así. Y la voy a atravesar a la mitad de la curva. Ok. Y voy a poner silicón en la orilla de las cadenitas. Así. Y voy a darle la forma. Con mucho cuidado. Espérenme que no vean. Y que la nariz quede en medio de los ojos. Así. Un poco levantada. Así. Lo dejo que seque y regreso. Ok. Ya que terminamos, vean. Esta la voy a pegar así. Igual como pegué la otra. Pongo pegamento en la orilla. Y levanto un poquito. Y lo dejo secar. Ok, miren, los colmillitos los hice así. Hice una hilerita con 3 piquitos y 2 colmillos grandes. Entonces, los vamos a pegar con mucho cuidado.
Aquí le pongo tantito y hago esto. Creo que me quedaron un poco grandes. Y en medio pongo los otros. Dejen recorto un poquito. Porque sí me quedaron muy grandes. Ahí están. Bueno, más o menos. ¿Ok? Ahora, me faltan las orejas. Pero esas ahorita las hacemos. Necesito hacerle el pecho. Ok, miren. Ay, pegué la oreja. Me falta la otra. Así. Vamos a tejer 2 cadenas con el tono de la cara. ¿Ok? 2 cadenas. Ay, espérenme que no apagué el ventilador. Es que está horrible. 2 cadenas y hago 6 puntos bajos dobles. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a rematar en corto. No, si hasta la chompis ya corrió de aquí. Es que se siente el bochorno en esta habitación. Y es donde dice uno, ay, sí se siente horrible. Entonces, corto, corto. Y vamos a pegarla con el silicón líquido. En la orillita. Ahí está. Así. Yo sé que me van a decir, parece oso. Pero sí trae orejas. Así. Y ya se ve terrorífico. Me falta el pecho. Y ven que es como corazón o algo así raro. Entonces tengo que hacer las 2 orejitas y luego unir. Dejen, hago una. Ok, miren, para el pecho vamos a hacer 2 de estas, pero una de ellas la vamos a rematar y la otra no. Vamos a tejer 3 cadenas y en la primer cadena vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo estoy haciendo con el tono gris, que es el gris para ustedes. El mío es en verde. ¿Ok? Y jalo, pero detengo con la uña para que se cierre. Ya que está así, miren, esto va a ir así. Entonces ya tienen que tener el otro arco del pecho y vamos a hacer esto. Hago una cadena y tejo sobre el punto alto. A ver, espérenme. 1, 2, 2 puntos bajos. En medio tejo un punto bajo. Otra vez tejo 2 puntos bajos sobre el punto alto. Agarro el otro
el otro arco y clavo en la cadena un punto bajo y tejo otro punto bajo dentro del punto alto. En medio tejo un punto alto, tejo otros 2 puntos bajos en el punto alto, así, y ya uní. Estos no se preocupen, van a quedar abajo y van a quedar escondidos. Entonces, me dieron 5, 10 puntos bajos aquí. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y vean. Giro y queda así. Y vamos a tejer 2, 4 vueltas más. Vamos a tomar que con la unión es la primera vuelta, llevo 2, esta es la vuelta 3, entonces tejo de la vuelta 1 a la vuelta 6, punto por punto, son 10 puntos bajos, lo tejo y regreso, ¿sale? Tomo en cuenta que la primera vuelta con que uní, o sea, que la vuelta con que uní es la vuelta 1, ¿ok? Entonces llevo 3 y me faltan 3 más. Ok, ya llegué a la vuelta 6 y en la vuelta 7 subo con una cadena y tejo una disminución, pero vamos a tejer así la disminución. Clavamos, clavamos y jalamos los 3. Tejemos 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez hacemos una disminución. Clavamos, clavamos y jalamos todo. Giramos, vuelta 8. Hago una cadena y hago una disminución. 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y otra disminución. Y aquí me da 6 puntos bajos. En la anterior me dio 8 puntos bajos. En esta 6 y en la vuelta 9 hago una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vean. ¿Ok? Si quieren le hago otra vuelta más. Vuelta 10, 6 puntos bajos. Y rematamos en corto. Y ahora sí vamos a pegar. Y ya quedó el King Kong. Miren, así. Y hago esto. Entonces, esta tira la voy a esconder. Es que en serio que está insoportable el calor. Estoy empapada de sudor porque cada vez que apago el ventilador, esto se pone horrible. Ah, y luego mi esposo me dijo que desarmáramos el de la habitación para limpiarlo porque ya se estaba atorando porque se reseca mucho el motor y entonces ya no lubrica.
y ya no se mueve, entonces se va a quemar y por eso lo limpiamos. Espérenme. Entonces voy a pegar con silicón, que no sé qué trae mi perrita, que anda muy alterada. Y va y viene, y va y viene. Así. Así. Y lo centramos. Ok. Ay, ya sé. Estoy loca por reírme. Ok. Es que me da risa. Porque va quedando bien chistoso. O sea, nada más lo pienso, pero no me lo imagino cómo queda terminado. Ok, miren, quedó de 29 centímetros de alto. Me encantó cómo quedó. La verdad sí me gustó mucho cómo quedó. Espero que a ti también. Ya había prometido ay, Inesia con Godzilla, a King Kong. Espero que te guste y que me regales un like y una manita arriba y un lindo comentario. Espero que te guste. Me costó un buen hacerlo porque vean hasta los pies. Sí tiene mucho detalle y espero que te guste. Y vean la cara. ¿Ok? Sí, quedó muy padre, me encantó y espero que a ti también. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que cada vez que yo suba un nuevo video. Ay, discúlpeme, es el calor, ya me está afectando el calor. ¿Ok? Entonces, espero que te guste. Aquí que se ve un poco raro, pero está bien. Y no le puse soporte a las piernas, siempre no le puse nada, pero sí se detiene solo. ¿Ok? Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tejido. Bye.